Hola Isabel Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Estamos aquí contigo y esto, para la gente que nos esté viendo y escuchando, forma parte del ciclo de diálogos que organiza la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña con el patrocinio de Cedro. Normalmente este tipo de diálogos los lleva Ada Castells y Álvaro Colomer, pero yo tenía especial interés en hacerte esta entrevista. Porque tú y yo, o sea, no es que compartamos la poesía, porque yo no soy poeta, pero tú sí. Pero sí que me ha interesado muchísimo toda tu trayectoria vital. Para empezar, vamos, para quien no te conozca, que quizás te conoce mucha más gente de lo que muchos puedan opinar, te conoce muchísima gente, porque eres una persona que da muchas vueltas por librerías, por ciudades de España, publicando y divulgando tu poesía. Pero hemos de decir que tú eres poeta desde siempre, vamos a decir, ¿no? Podríamos decir que sí, desde siempre, aunque uno no acaba por saberlo hasta una determinada edad o circunstancias, ¿no? Hoy estaba recordando que quizás desde los 14, 15 años empecé a escribir esos versos y que dejaba uno en un cajón, ¿no? Motivada también por una persona muy importante, clave en que yo escriba poesía, que es mi abuela materna. Y en esa época pues yo empezaba a escribir, pero bueno, pues lo guardé, ¿no? Después hay una cosa muy importante que yo digo siempre, el viernes me refería a ello, en un recital que tuvimos en la librería de La Imacha, y que digo que las redes sociales nos han ayudado mucho a los poetas y escritores emergentes, ¿no? A estar ahí, a conocernos, a programar actos, a juntarnos, ¿no? Y sobre todo en el tema de la poesía, que quizá, aunque es un género minoritario, también es verdad que se proyecta más, porque muchas veces vamos a recitar y hay mucha proyección con gente que te viene a ver, que te sigue, que te quiere escuchar, porque es verdad que es diferente leerla claro, que escucharla. Bueno, por ahí va la cosa. O sea, en tu caso, por ejemplo, las redes sociales y todo lo que está en torno de lo digital te ha ayudado muchísimo. Hay gente que renuncia o que tiene como temor a las redes sociales, a que hay demasiada influencia o demasiada presión, ¿no?, en las redes, pero en tu caso, por ejemplo, pues ha sido, yo creo, también una especie como de palanca para sí, divulgar tu obra. Yo creo que como todo, si lo utilizas bien utilizado, claro, pues puede ser muy beneficioso en este caso. Es más, yo creo firmemente en que esto ha sido la plataforma que nos ha lanzado por lo menos a conocerme. Yo en cada acto que organizo conozco y desvirtualizo gente, ¿no? Claro. Y esto me parece maravilloso y me parece una forma de llegar a poder hacer cosas, a que los demás participen también, que hay personas mayores sobre todo que lo hubieran querido hacer toda la vida, que no tenían las herramientas y que ahora, pues si no les das la oportunidad, los que somos un poco más jóvenes tenemos que tirar, sí, claro, un poco de ese carro, ¿no? Sí. Y bueno, es muy bonito, es muy enriquecedor, a mí sí, me encanta. Y sí, porque fíjate que la poesía pues tiene también, o creemos, ¿no?, que tiene un público minoritario, la lectura de poesía. Y sin embargo en los recitales, una vez me contabas que muchos de ellos están llenísimos, llenáis, sería un arte mayor el de la poesía, porque claro, los escritores, pues leer fragmentos de novela pues es más difícil atraer la atención. En cambio la poesía, que tiene esa musicalidad, y la tuya, que nos leerás algo para dar ejemplo, ¿no?, de qué tipo de poesía haces, pues tiene esa atracción, ¿no? Es como un espectáculo teatral también, ¿no?, cuando haces un recital. De hecho, yo por ejemplo noto una diferencia brutal dependiendo del atrecho que tengas. Es decir, si no tienes nada, casi no puedes mover las manos, a no ser que te aprendas los poemas de memoria. Claro. Sin embargo, si tienes los elementos adecuados, eso da la posibilidad a que puedas moverte, por tanto, interpretar, gesticular, ¿no? Claro, todo esto que es tan importante para llegar, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, tengo una voz, luego se verá, una voz muy diferente cuando recito. ¿Pero porque la impostas, esa voz? Porque modulo la voz. Modulas. Intento modular a lo que estoy leyendo. Sí. No es lo mismo que recite un poema social, que recite un poema triste o un poema erótico. Luego, no es lo mismo. Luego nos lees algo. Hablando de tu poesía, tienes varias publicaciones.
Al menos tienes, que yo sepa, unas 5 y estás ahora a punto de sacar otro libro. Vamos a decir, para quien quiera leerte, que has publicado Alma de mariposa en 2015, Tiempo de amapolas en 2017, El silencio y el viento en 2019, Cerca de mi boca, este debe ser más erótico, ¿no? Este es erótico. 2020 y Palabra de mujer 2022. Y ahora, en primavera, sacas Hilvanando cicatrices, que es un título fuerte esto, ¿eh? Sí, indica mucho lo que va a haber dentro. Claro. ¿Esto tendrá que ver con tu trayectoria vital? En parte sí, ¿Sí? Una parte sí. Pero bueno, es un libro de dolor, está claro con el nombre. Y hay una parte pues que habla un poco de mí y otra parte que no habla de mí, pero que habla de lo que nos puede pasar a los demás. Que cuando uno escribe poesía o tiene cierta sensibilidad, pues a mí lo ajeno también me afecta. Claro. Y esa emoción que me produce, pues también necesito reflejarla en un papel, Entonces, sí. Entonces, la poesía social, por ejemplo, claro. Pues, ¿qué te diré yo? A lo mejor veo una persona en la calle y no es una situación que vivo en primera persona, pero tampoco me gusta mirar por otro lado. O sea, y a lo mejor cuando he llegado a casa he hecho un poema sobre ese tema, ¿no? Cualquier cosa que a ti te produzca una emoción, sí, porque eres muy empática. Entonces, claro, no pasas delante de alguien que está en la calle pues sin echarle una mirada, ¿no? O te imaginas también qué tipo de sufrimiento tiene esa persona. Bueno, yo me imagino muchas cosas y me imagino a veces que la vida da muchas vueltas y que no sabes nunca, no tú, sino alguien que tú conoces, que tú quieres mucho, que pudiera, bueno, no sé, yo me pongo en la piel. Pero es que todos podemos estar en una situación dramática en cualquier momento. Exacto, ¿no? Y quien dice esta, dice otras. Las guerras, bueno, todo lo que está pasando, ¿no? Y dime una cosa, ¿por qué te decidiste, cuando empezaste a publicar en 2015, tú previamente tenías algún blog o estabas en alguna red social como poeta? En Facebook. Sí. Y sí que en aquella época todavía funcionaban los blogs. Digo que todavía funcionaban porque sí que es verdad que como parece ser que nos gusta mucho más la inmediatez, entonces ahora, pues bueno, desde que está Facebook y sobre todo Instagram, parece que se utiliza mucho más y está además comprobado que cuando haces una publicación en un blog, yo lo tengo abandonado y lamentablemente hay muchas menos entradas en un blog. Totalmente, puedo afirmarlo porque tengo un blog también. Y lo sabes, ¿no? Es una cosa que nos pasa a todos. Sí, es otro, o sea, no buscas como por ejemplo en TikTok o en Facebook, esa inmediatez, queda ahí reposando. Es un poco rancio dentro de las redes sociales ahora actualmente porque parece que ha quedado desfasado, ¿no? Pero hay también una comunidad de blogueros, no creas, sí. Entonces, tú cuando te decides publicar, lo haces, yo creo, desde un punto de vista muy práctico. Por eso te he puesto también, se titula esta charla Poeta en la trinchera, porque luchas por sacar adelante tu obra y lo haces sin estar sometida a ningún interés editorial o comercial. Bueno, he pasado todas las etapas. ¿Cómo fue las primeras publicaciones? Las primeras publicaciones no fueron autopublicaciones como serán las 3 últimas, sino que fueron publicación en lo que conocemos editorial convencional. Convencional. Y experiencias como todos, tú también lo sabes, tenemos varias cuando ya llevamos un recorrido, ¿no? Y hemos publicado ya varias obras. Yo ahora cuando alguien me pide consejo, que alguna vez me ocurre en un recital, que alguien pues quiere sacar su primer libro, evidentemente si alguien tiene 4 o 5, pues bueno, te preguntan porque te habrán pasado cosas que puedes explicar. Yo, cuando me hacen la pregunta, yo hago otra pregunta, ¿no? Que si quieres ser libre o no, o qué pretendes tú con eso, ¿no? Porque hay gente que publica y dice, no, yo no publico para vender. Mira, si no publicas para vender, no publicas. Claro, evidentemente, es una contradicción. O sea, si no quieres vender, te quedas en casa, escribes, lo pones en Facebook, en Instagram, nietos, como hemos dicho antes, y te va a leer un montón de gente. Un poeta, cualquier escritor quiere que se conozca su obra y que la lea. Yo creo que por lo menos tú quieres que te lean, ¿no? Quieres que te lean y contra más gente te lea, mejor. Esto es lo que yo pienso. Bueno, y que está en la esencia de cualquier escritor y cualquier poeta, ¿no? Que te lean. Si no, no lo haríamos público. Exactamente. Y no saldríamos como escritores, como poetas, ¿no? Esto es lo que yo creo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué digo? ¿Qué quiero decir con esto de ser libre o no? Quiero decir que cuando tú estás en una editorial, estás supeditado a
ciertas a la cosas política comercial de la editorial. y a claro. una presión. Sí, claro. Y a una presión, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy mala para hacer marketing, muy mala, malísima. Entonces, esta presión yo no sabía volcarla cuando iba a los lugares, ¿no? Esta presión de parte de la editorial, ¿no? Y después no nos engañemos, la editorial están para hacer negocio, Claro, para como vender es libros. lícito, y Claro, normal, claro, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, esta presión a mis espaldas, pues la llevé muy mal, ¿no? Después las experiencias de que evidentemente nunca ves ese tanto por ciento tan bajo, Famoso. famoso, pero un poco ahí que es como un fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al final opté por la autopublicación y estoy más que contenta. O sea, tú publicas 2 libros en una en las editoriales. ¿Quieres que digamos qué editoriales o prefieres? 3 editoriales. En 3 editoriales. Bueno, el primero en la misma, uno editorial, y el tercero en una que se llama Leibros, que es una editorial de Madrid que ya desapareció después de la pandemia. De acuerdo. Entonces tú te das cuenta que la vía de publicación a través de las editoriales, digamos, clásicas y tradicionales, no te da esa satisfacción, porque, entre otras cosas, a lo mejor no tiene tanta difusión como tú querrías, y por otro lado, los ingresos económicos, todo el mundo que se mueve en este... Ya sabes que difícilmente, salvo que se convierta en un bestseller, vas a recibir. Sí, lo que pasa es que tampoco recibes, ya no hablo solo del tema económico, sino tampoco yo hablo en mi caso, y sé que es el caso de muchos, no recibes tampoco otro apoyo. No, simplemente entregas el libro, la editorial intenta difundirlo. Cuando salió El silencio del viento, Sí. en 2019, con la editorial Leibros, que estaba en Madrid, yo me desplacé a hacer una presentación en Madrid. Y el mismo día de la presentación me llamó la editora que no venía porque su hijo se iba de colonias. O sea... bueno, claro, esto es ya entonces, muy amateur. Dices, Es muy amateur. dices, pues vale, ¿no? Pues, Sí, sí, pues sí. muy bien, yo he venido a hacer la presentación. Claro, te has desplazado, o sea, claro. Es Contabas que con el apoyo de ella un poco ya de serio. hacía un Claro, tiempo, claro. tal. En fin, y no soy la única, porque si fuera la única habría tenido mala suerte, he ido a dar... Pero sé muy bien que es el pan de cada día. Vale, entonces sigamos adelante. En ese momento, después de tu tercer libro publicado, decides autopublicarte. ¿Y el proceso de la autopublicación cuál es? Porque esto tú y yo un día hablamos en el tren, creo recordar que coincidimos, y me estabas explicando y yo me quedé realmente bastante asombrada, porque controlas prácticamente desde la imprenta a la distribución a la venta. Y esto puede ser, yo creo, un buen ejemplo para mucha gente que no se decide a autopublicarse. A ver, yo no estoy en ninguna distribuidora porque, bueno, pues todavía no ha llegado el momento, pero la gente tiene un concepto de que si no estás en una editorial no vas a tener distribución. Esto hoy día no es así. Hoy día hay distribuidoras Sí. que colaboran, trabajan con escritores independientes que se autopublican. Y esto existe y se puede ir a firmar a grandes y conocidas librerías, etcétera, etcétera. Supongo que tienes que vender, también eso Claro. será un requisito importante. Sí. Pero no es imposible, quiero decir que existe, yo lo sé a través de compañeros que existe. Yo al final no logré entrar, cuando me lo ofrecieron, pues la verdad es que las fechas las tenía comprometidas, no podía porque fue así como muy de hoy para mañana y yo no podía. Y bueno, y ha quedado pues una cosa que está en el aire, que no descarto y que no he hecho, pero sí sé de compañeros y amigos cercanos que sí que... Entonces, ¿cuál es el proceso? Tú, una vez has escrito los poemas, Sí. la recopilación, el temario de tus poemas, lo llevas a una imprenta de tu elección. No, primero hay que maquetar. ¿Y quién lo maqueta? Pues yo tengo algunas personas que lo hacen. ¿No lo haces tú? No lo hago yo, no lo hago yo. ¿Y la corrección? Porque también hay... La corrección sí Claro, la esa hago. fase de corrección. La corrección sí la hago yo. Sí. Y la corrección en la poesía es puramente ortográfica, porque eso es otro tema con las editoriales, que a veces cambiaban Ah. cosas y por lo tanto a lo mejor en una Variaba. novela no pasa, pero Sí. en un poema a lo Puede mejor no variar el estamos sentido. diciendo Claro, lo claro, mismo porque claro. jugamos con metáforas y otras. Entonces a veces sí que es verdad que es una cosa ortográfica más O bien. sea, tú haces la corrección y la maquetación ya tienes a alguien que confías en esa persona y te hace la Exacto. maquetación. Sí, sí. Y después algunos de tus Claro. libros tienen ilustración también.
Solo el primero, Solo el primero. luego ya no más, pero también hace falta confeccionar la portada. Claro. Diseñar la portada, confeccionar. El mismo maquetador que hace el interior, hace la portada. Y también la nota biográfica, Todo. todo esto lo haces tú. Fotografía, nota biográfica, hipnosis, pues lo que quieras poner en el interior también. Sí. A veces yo utilizo algunas citas de escritores conocidos, otra vez pues el prólogo, como es el caso del último libro y de algunos otros. Pues también a veces el epílogo, en fin, donde también me gusta mucho esto porque colaboran pues compañeros con los que luego tienes afinidad, claro, y tal, entonces bueno, pues es un poquito, ellos se sienten también parte del compartes libro, ¿no? un poco, ¿no? Sí, Compartes. sí, sí. Y entonces, la tirada en general, cuando tú te autopublicas, ¿qué tirada haces del libro? No te exigen demasiado, puedes hacer como tú quieras. Yo siempre hago el mínimo para ver cómo ha quedado, porque soy Claro. un poco perfeccionista, ¿no? Sí. Entonces pienso, si hago una tirada de 300 Claro. y luego hay una cosa que no me gusta, siempre lo que hago es luego ya, sobre si me gusta, pues Sí. ya. Pero vamos, que puedes hacer, el mínimo son 30 y a partir de ahí... O sea, tú haces una pequeña tirada al principio para ver. verlo. Que es como, Claro. como si... Porque sí, por mucho que lo veas, me gusta verlo físicamente, Claro, físicamente tenerlo tocarlo físicamente, y ver tocarlo cómo queda, y ver sí. que realmente, incluso, pues qué te diré yo, el tamaño de las letras y bueno, Claro, hay detalles mil así, cosas que puedes luego corregir, corregir. modificar, ¿no? Claro. Entonces, esto es un proceso que lleva su tiempo, Sí. pero la verdad es que estoy viéndolo en este tercer libro autopublicado, que debe ser que ya tengo un poco de experiencia, Claro, y ahora claro. ya vamos como mucho más Claro. rápidos, ¿eh? Sí. Y entonces, una vez tienes los ejemplares, te pones en contacto con la distribuidora. No lo he hecho, ¿No? como te decía antes, yo no lo he hecho todavía. Entonces, ¿cómo divulgar? ¿Cómo vendes tus libros? Pero ¿Cómo? mira, pues a veces hay librerías en Barcelona Sí. que puedes llevar tú tus propios libros. No es lo usual, Ya. pero sí que hay algunas librerías donde Los donde los aceptan. puedes hacer. Sí. Y también los podemos poner en Amazon. Y tú tienes publicado en Amazon también. Sí. ¿Y tú mismo Hay te que los has colgado en No. Amazon? No. El maquetador también. Mm. Hay que hacer otra... Amazon no admite el formato cualquiera, sino el suyo. Y normalmente hay que hacer otra maquetación para ponerlo en Amazon. Sí. Pero bueno, también se encarga el maquetador, o sea que... O sea que en este caso tú, básicamente creativa. Sí. Yo Y luego lo todo, otro ya... los otros elementos del libro, tienes maquetador, que también hará seguramente la portada, ¿no? Sí. Todo lo hace. Normalmente bueno. lo hace. Y entonces, dime, cuando vas a vender, por ejemplo, porque no solamente creas, también muchas veces me has dicho que te has ido a Sevilla o a Madrid. Entonces, ¿cómo organizas la presentación de tus libros? ¿Cómo llamas a las librerías o qué haces? No, normalmente a través siempre de personas que conozco, de compañeros que hay en la zona, pues que ya, pues que te diré, le pido a una persona determinada que ya conoces, que ya es de tu confianza, pues la presentación, ¿no? Después también en el tema de la poesía, es que es muy curioso, ¿no? Sí. Porque como hay que recitar en las presentaciones, la mejor muestra, porque puedes hablar muchísimo, pero la mejor muestra no deja de ser pues, Tu que los propia, demás sí, escuchen claro. la poesía. Bueno, pues incluso a veces compañeros que tienes en la zona, pues también vienen a leer, ¿no? Leer tú, incluso a veces te acompaña algún cantautor. Y yo la verdad es que me siento muy afortunada porque tengo varios lugares donde poder ir y contar con un público. O sea, tienes un ¿no? espectáculo, haces un espectáculo poético, en Sí. realidad, ¿no? Sí. Y entonces en ese espectáculo incluye también la venta del libro. Sí, al final, mira, el año pasado, no, ya estamos en otro año. En el octubre del 2022 presenté en la Biblioteca del Retiro de Madrid, Sí. en Eugenio Trías, Sí. y pues después de hacer el recital, la presentación, tal, pues sí, allí entonces ya habilitas una mesa, ellos ya te lo dicen y ya pues se puede allí vender y firmar los ejemplares, sí. Ah, perfecto. Bueno, pues una vez ya sabemos cuál es el circuito que sigues desde que creas un poema hasta que llega a manos. hasta que llega a manos. Dime qué es lo que te impulsa. Bueno, tú dices que tu abuela fue, digamos, una fuente de inspiración. Porque Sí. tu abuela había ejercido algún tipo también de actividad artística. Sí, mi abuela era profesora y era compositora de piano. Ah. Bueno, estamos hablando de hace muchísimos años y si ahora no estamos en igualdad, entonces muchísimo Claro, menos, ¿no? sí. Estaban muy relegadas a la nada o a seguir unos cánones de la sociedad.
y mi abuela pertenecía pues, a la clase alta de Cartagena en este caso, era ella. Y bueno, se enamoró de mi abuelo, que era una persona humilde, y le hicieron escoger. En consecuencia de eso, ella escogió el amor y no ejerció más su profesión, ¿no? Y me parece que es tan injusto. Yo cada vez que lo pienso esto digo, ¿pero por qué? No podía hacer las dos cosas, ¿no? No, pero hombre, evidentemente tantísimas mujeres se han quedado, ¿verdad?, al borde del camino. Bueno, y en esto del arte además, ¿no?, que firmaba con nombre masculino, bueno, etcétera, fíjate, porque no, entonces... Sí, bueno, es un poco, luego ya cuando fui más mayor lo empecé a entender, ¿no? Entonces tú tenías mucho trato con esta abuela, que tu abuela materna. Más que mucho trato, materna. Más que mucho trato, pasó los últimos años de su vida en mi casa. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí, claro, o sea, no más, claro. O sea, nos veíamos realmente, ella vivía en Sevilla, nosotros en Barcelona nos veíamos los veranos solamente, sí. Pero en sus últimos años los vivió en casa. Y murió en casa, de hecho. Entonces, claro, ahí ella empezó... Yo tarareaba las canciones, por ejemplo, cuando mi madre ponía la radio y tal. Y ella me decía, ¿pero tú escuchas lo que dice la canción? ¿Tú sabes que la canción previamente es un poema? Entonces ella me empezó ahí... Claro. Y yo ya tenía esa necesidad, porque evidentemente mi necesidad seguramente no se despertó ahí. Sí, sí. Sino que el hecho de que tú ya la tengas más... la tenías latente ahí, latente. Sí, más esto que yo me explicaba, que me hacía reflexionar y pensar, ¿no? Bueno, en esto digo, pues, jolines, pues tiene razón, ¿no? Luego ya cuando ya eres más mayor y ya escuchas las canciones de Serrat, etcétera, etcétera. Te das cuenta que hay mucha poesía, ¿no? Claro. La poesía, ¿no? Sí. Bueno, luego ya conoces, yo conozco muchos cantautores que escriben poemas. Sí, primero, bueno, ¿no? Muchísimos, claro. Entonces tú, pero empiezas a desarrollarlo tarde, porque claro, si tu primera publicación fue en 2015, que al principio veo que por el título de estos poemarios, Alma de mariposa, Tiempo de amapola, el silencio del viento, está ligado mucho a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Sí, sobre todo Tiempo de amapola. Bueno, primero, Alma de mariposa es porque yo me he identificado siempre mucho con la mariposa. Esto de ser frágil pero poder volar a la vez y tal, me he identificado muchísimo con esto. Y Tiempo de amapolas está relacionado con mi abuela, es un poemario que en parte está dedicado a ella. Y es que en los veranos y las primaveras íbamos a pasear por una montañita en el pueblo donde yo vivo que estaba lleno de amapolas. Íbamos con ella, mis amigas, mi hermana, yo, por las tardes a pasear, y yo recuerdo que me escapaba, me entremetía. Entonces lo relaciono esto mucho con ella y quise titularlo así. Pero sí que es verdad que en la poesía, incluso cuando haces metáfora, yo me gusta mucho jugar con los elementos de la naturaleza, muchísimo. Sí, y luego pasas a un poemario que tiene, al menos el título, nos habla de un impulso erótico, quizás, ¿no? Sí. ¿Y qué? Este fue más complicado, ¿eh? Este no fue tan fácil. Este es de 2020, ¿eh? Este es de 2020, sí. Que además, pobre, nació justo en el momento más inadecuado, una semana antes de la pandemia. Pues sí, es verdad. O sea que, bueno, tuvo que esperar al 2021 para publicarse. Bueno, para darse a conocer, ¿no? Sí. Porque una semana antes llegó a mis manos, porque fue el primer, además era el primer poemario autopublicado, ¿no? Pero bueno, después tuvo y sigue teniendo muy buena aceptación, porque es un poemario diferente, pero es el poemario que quizá me ha costado más escribir, porque no es el poema que sale de una emoción, como te decía antes, sino es un poema más de crear, de imaginar. Depurado, más depurado. Sí. Y mira, te voy a contar que yo no tenía nada de poesía erótica y me invitaron a un festival que se hace en noviembre en Girona. Ah. Y entonces yo le digo a un compañero mío, pues iré a escucharos porque es que yo no tengo nada de poesía erótica y no puedo participar. Y me dijeron, hombre, no tienes porque no quieres, que tienes tiempo, que seguro que lo puedes hacer, tal. Bueno, hice 2 o 3 poemas y me presenté allí con ello y me gustó tanto la forma de... era como un reto hacia mí misma, ¿no? Tener que decir eso, pero con palabras muy delicadas, siempre como al borde para que fuera... sea sensible y no exquisito, y que no traspasara esa barrera, sí. ¿no? Me pareció un reto y estuve como 2 años para escribir este libro, pero al final, bueno, quedó un libro, pues eso. Bueno, ¿tienes algún ejemplo después para leernos de este libro? Tengo uno muy pequeñito, pero ya estará bien, porque es uno... Sí, es uno muy cortito, pero además es
Es simpático, luego lo vemos. Vale, después, si quieres, hacemos un poco el recorrido de tus libros y si has traído algún ejemplo De los cada dos uno de últimos. ellos. Sí. De los vale, de acuerdo. Sí. Y luego veo que estás palabra de mujer, que quizá está más enraizado en tu posición como mujer, ¿no? Total, sí. Y ahí desarrollas quizás, ¿qué? Es un libro que también me ha costado, seguramente si no estás en la etapa de la madurez no lo puedes escribir, creo yo, ¿eh? También me ha costado, pues eso, haber tenido un recorrido en la vida, en la propia y en la ajena, como decía muchas veces esto. A mí nunca me pasa desapercibido. Lo que le pasa a los demás, por más lejos, y si están cerca, por supuesto, mucho más. Entonces, creo que lo creé como una necesidad para mí, pero también para las mujeres que, sintiendo lo mismo que yo, no tienen la herramienta para poder expresarlo, ¿no? Entonces, de hecho, a partir de aquí han surgido muchísimos talleres con mujeres con riesgo de exclusión social, con personas venidas de otros países, etc. Y no solamente con temas de violencia de género, que también, pero para despertar, para reconocerse, para quererse, porque yo estoy convencida que para dar eso a los demás, primero tienes que quererte tú, ¿no? Y esto no es fácil viniendo de la sociedad que venimos, patriarcal, ¿no? Donde el hombre, como decíamos antes, ¿no? Cuando hablaba de mi abuela, marca los cánones, etc. Es muy complicado. Y yo he sentido la necesidad de escribirlo y he sentido como una liberación, y luego creo que también, y de hecho en algunas cosas que he vivido, algunos talleres y tal, lo he comprobado, cómo también sirve para ayudar a los demás, ¿no? Sí, porque el arte sirve para ayudar, aparte de para contemplarlo, para gozarlo, pero hay un elemento terapéutico en el arte. De hecho, creo que hay talleres también de escritura para personas que tienen problemas tanto mentales. Yo había participado, voy a contar una experiencia que tuve, en un taller de escritura del psiquiátrico de Tarragona, de la Misericordia, que hicieron varios talleres, uno de pintura, otro de escritura, y a mí me invitaron para hacer uno de escritura también, y tremendo, la experiencia es tremenda, porque en uno de los escritos que presenté, varias personas que estaban allí con alteraciones mentales se sintieron muy identificadas, y esto pues también les ayudó a liberar, o sea que es importantísimo reconducir a veces esa pulsión que no sabes expresarle y te provoca una alteración mental, o no alteración mental, sino un malestar, ¿verdad? Mira, yo lo explico muchas veces muy brevemente y que es fácil de entender. Las personas que tenemos una alta sensibilidad, yo soy Paz, persona de alta sensibilidad, ¿no? Que tampoco se sabía esto. Y ahora también ahora de un tiempo a esta parte, yo era rara, antes decías. Estamos encontrándonos porque nos pasan ciertas cosas. Sí, no, pero es que además ahora tiene un nombre, persona de alta sensibilidad. Pero antes la gente con personas así decía, ¡ay, qué rara que es! ¿Pero qué le pasa, verdad? No, y cuidado, que llega un momento que tú misma, yo nunca me planteaba si era rara o no, pero yo misma me planteaba que dónde estaba mi lugar en el mundo, y aún me lo sigo planteando. Porque a veces no encuentras tu ubicación, ¿sabes? Cuando ves tanto mal y tanto... Te desborda. Te desborda. Madre mía, ¿no? O sea, es algo que... Entonces necesitas escribirlo. Y yo digo que la poesía me ha salvado del mundo. Pues es lo resumo así. Sí, no. Lo resumo así, ¿eh? Y entonces, cuando hablas de que has participado y llevas... también grupos de poesía, nosotras sabemos, porque tú eres miembro de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña y yo también, y llevas un grupo de poesía, creo que es una vez al mes, ¿verdad? Los lunes. Sí, una vez al mes. ¿Cómo? Reverso. Y en ese grupo pues se ha ido uniendo más gente, ¿verdad? Y ahora sois bastantes. Ahora tenemos un grupo cerrado, de hecho, porque... Ya no podéis admitir a más, claro, no se puede trabajar con mucha gente. Somos 15 personas ahora y yo había optado por un club de lectura poética de 10, si me apuras 12, y ahora, bueno, somos un poco más, las rondas son más cortas, podemos leer menos, pero bueno, es un grupo cerrado, si hay bajas voy llamando a personas que están interesadas. Como sabes, porque, bueno, poco, ¿no? Lo parimos juntas. Nació para dar voz también a las mujeres. De acuerdo perfectamente. Poetas, que tienen una obra
tan grande como poder hacer un club Sí. de lectura que dura 2 horas, en el que lo leemos todo, pero que me refiero que no tienen 4 poemas, ¿no? No. Yo, por ejemplo, empecé con Ángela Figuera y Aymeric, que es discípulo de Blas de Otero y de Celaya, y nadie conocía a esta poeta, o sea... El olvido de muchísimas poetas y escritoras. Una Esto, mujer pero esto es el... de la generación del 50, Sí, pero... que si te digo que es una poeta de ayer, cuando la lees también te lo crees, o sea, súper actual a día de hoy. Sí, pero esto es el pan de cada día. Nosotras ya sabes que llevamos un programa, un podcast que se titula Espejo de Letras, que precisamente recuperamos poetas, escritoras, filósofas, y es el pan de cada día. O sea, muchísimas mujeres que quedan ahí en el olvido, que tienen una obra sensacional y fenomenal, y si no las rescatas, pues ahí se quedan. Así que nació con 2 propósitos. Sí. El de divulgar estas mujeres poco reconocidas y poco conocidas algunas, y también, a la vez, dar este empeño que tengo yo en dar divulgación a la poesía, ¿no? Claro. Eran un poco las 2 cosas. Te tengo que decir que, exceptuando los meses de pandemia, el mes que viene hace 4 años. Me acuerdo perfectamente. Ya han pasado 4 años. Me acuerdo perfectamente porque cuando hablamos contigo y planteaste la idea para que la gente que ahora nos está viendo sepa el proyecto, pues esto se celebra en la sede de la asociación. Y claro, ellas necesitan un espacio. Y en ese momento yo estaba en la junta y hablamos, y claro, proyectos así es, digamos, la justificación de la asociación, porque si no hay la razón de existir, ¿no? Claro, si no ya me dirás. Y desde entonces lo llevas, y con más gente. Y habéis además hecho viajes juntas, a festivales ha nacido de poesía. A partir de ahí, ¿no? Más cosas, bueno, a este nivel. Yo, como tengo, ya te he dicho antes, por suerte, contactos con otros sitios, pues bueno, fuimos a Madrid a hacer un viaje porque les hacía mucha ilusión y bueno, pues ya montamos un recital allí, ¿no? Pertenezco allí en Madrid a una asociación que se llama Verso Abierto y recientemente a otra que se llama SEAPO. Soy delegada de Cataluña para estas 2 asociaciones y bueno, pues hicimos con algunas compañeras de allí un recital en el barrio de las Letras, en la calle Cervantes, la librería Lentejo y Castañuela. Hicimos un recital. Es decir, que sí, que la verdad es que ha ido expansionándose, ¿verdad? Sí. O sea, y que te digo que seguramente si no estuviera el grupo cerrado, más gente querría participar. Seguro, porque empezasteis pocas y ahora sois... Sí, empezamos 5 o 6 personas. Claro, me acuerdo. Claro que como han pasado 4 años, la vida te va llevando, ¿no? Hay gente que Unas se va yendo, otros se van y tal, ¿no? Pues alguna persona se ha trasladado de ciudad, pues... Bueno, lo normal estas cuando cosas, hay tanta gente. Pero estoy muy contenta, la verdad es que es una actividad con mucha aceptación. Hacemos luego 2 así con nuestras propias poesías, 2 al año, que también pues les gusta leer lo propio. Porque todas escriben poesía, todas las que participan en este grupo, Reverso, todas son Casi poetas. Todas. Puede ser que hay 1, 2, 3 personas, hay 2 seguro que no escriben, que son lectoras. Son lectoras, y bueno, luego tengo una persona que me sigue desde el principio, que está ahí conmigo desde el principio, que ella escribe, pero escribe poco. Le gusta más leer cosas de los demás, pero también escribe, pero también tienes cosas. Que no escriban, digamos que tengo 2 en el grupo. O sea, el mayoritario sois poetas. Sí. Y bueno, y continuará, claro, Reverso continúa en el Esperemos tiempo. Que sí, porque que por además años. si tenéis ahí una lista de espera, ¿no? De poetas. Sí, ahora este mes empieza una señora de Badalona, de la Federación de Donas de Badalona, que me pidió hace unos meses entrar y le prometí que en cuanto había una baja, era por problemas de salud, una chica se va porque no puede venir. Y claro, yo sí que pido un mínimo de asistencia, claro, ¿no? Sí. Más que nada por esas otras personas que están esperando, ¿no? Entonces eso sí que les digo, ¿no? Creamos una normativa y está reflejado ahí, ¿no? Más que nada para que las personas que sí que vendrían tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Y tenéis alguna publicación a lo largo de estos 4 años de encuentros y lecturas? No hemos hecho nada de esto. ¿Tenéis pensado en hacer...? La verdad es que no lo he pensado porque tengo tantas cosas. Claro que no llega. Tengo tantas porque cosas. Eres súper activa, esto hay que decirlo, que esta señora es que no para, está continuamente viajando. De todas maneras me dosifico bastante y intento espaciarlo en el tiempo, El otro día me empezaron a proponer y ya digo, mira, pues ya a partir de junio, porque
no quiero tampoco sobrecargarte tampoco, y también claro, necesitas tu tiempo para la creación, porque claro, para escribir claro, necesitas soledad. Y bueno, y tú sabes, cuando publicas un libro, pues, no es solamente escribirlo, no, es una locura. O sea, lo que te he dicho que ahora hacemos un poco sí. más deprisa, pero igualmente llevas tu trabajo, tienes que estar concentrada en hacerlo, necesitas estar por ello, ¿no? Claro. De todas maneras sigo, porque no sé si es una manera también de viajar, de conocer gente, de abrirme, y el mes que viene voy a Castilla-La Mancha, a Ciudad Real, un pueblo que se llama Torralba de Calatrava, que con los compañeros de Anduxar, una asociación de Andújar, de Jaén, estaremos ahí, que vamos a hacer un encuentro poético con poetas de allí. Y todo esto os lo pagáis vosotros, claro. Claro, qué remedio. O sea, no tenéis ni una sola subvención, nada. No. ¿Y habéis pensado constituiros como grupo poético? Bueno, es que yo lo que hago es que estoy ya en grupos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo de constituir, que a veces... Sí, claro, ya es demasiado trabajo. Bueno, es que sabes lo que pasa, que aparte de que hay mucha burocracia que hacer y mucho... Yo debo tener una vena rebelde, que me gusta mucho estar con los Esa demás, libertad que no te... pero me gusta también tener mi propia independencia. Y si un día no puedo... Bueno, esto lo habíamos hablado, yo te lo había comentado, que bueno, que me gusta muchísimo y soy comprometida, yo creo que cuando hago algo, ¿no? Pero no quieres el vínculo con una institución... Sobre todo si veo que no voy a ser capaz de cumplir. Hay algo que me horroriza, que es eso, o sea, no cumplir con lo que... Y que está muy bien estar en ese margen, fuera de instituciones y fuera de organismos, y ir a vuestra bola. Y luego ya sabemos que es que últimamente vivimos en un momento que a la cultura se le da cero importancia, ¿no? Y bueno, es algo que es una lucha ahí, que muchas veces digo, prefiero hacerlo y disfrutar que topar continuamente con todos estos obstáculos, porque... que te pone lo que es la jerarquía política en la que estamos sometidos, ¿no? Pues sí. Y entonces, mira, como ya llevamos un rato hablando, quizás, ¿qué te parece si empezamos a leer alguno de tus poemas? Empiezas tú a leer, vaya. ¿Quieres que lea de Palabra de Mujer? Bueno, ¿quieres que lo hagamos cronológico? ¿Qué has traído? Bueno, he traído Palabra de... Este es uno del último libro, que aún no es el Palabra que va a de salir. Mujer, vale, pues venga, lee este. Este de Palabra de Mujer se llama Salvarme. Que voy a leerlo porque justo hablaba de que la poesía me salvaba, ¿no? Léelo con esa posición de Muy recitar. Me siento libre y guerrera, aprendiz de la palabra, competente astro de luz en mi noche más rota. He sabido que amé por encima de mí, escalando vértigos, puros precipicios, siendo coraza de agua, que amé tejiendo nuevas primaveras, que se nutrieron de mi piel y pude, para salvarme, coser mis errores con hilitos de plata, que elegí derramarme en la noche, beberme algunas ciudades, no escribir ni para mí ni para nadie. Solo esta mujer que ves aquí vino para salvarme. Crecí de mi palabra, de los vértices del tiempo, de la sangre, cuando nací de nuevo y quise a toda costa amarme. Oye, vamos, te aplaudimos. Gracias. Y este es de Palabra de Mujer. Es una reafirmación personal y una reafirmación como poeta. Sí, claro. Como poeta, como mujer, como poeta, y como mujer, como muchas mujeres. Como muchas mujeres, Sí. Te pones en la piel de muchas mujeres. Sí. Sí. Y... Claro, cuando hablas con tus amigas te explican cosas, ¿no? Y más tus vivencias, todo esto sí que es verdad que yo lo reflejo mucho en los poemas. Sí. Incluso a veces hago poemas y tengo una amiga, muy amiga mía en Madrid, y muchas veces le digo, mira, esto he escrito para ti. Y dice, pero si habla una cosa que... Digo, es una cosa que me contaste un día, ¿no? Pues a lo mejor tal. O sea, que tiras del hilo. Bueno, pues esta entrevista igual haces algún poema, ¿no? De esta entrevista. Seguro, puede ser. Es que muchas veces incluso los poemas te buscan a ti. Quiero decir que a veces no lo esperas. Sí. Les voy a escribir, hay una frase y después ya el resto sale como... O sea, realmente tú canalizas tus emociones a través de la poesía. Sí. Es un canal directo. Sí. Por eso digo que el de poesía erótica me costó más, porque no es la poesía hasta que te brota, ¿sabes? Que bueno, es como... depende, ¿no? Porque, bueno, está más elaborada. Claro. Tienes que pensarlo. A ver, porque hay si haces un libro temático de esto, porque claro. Puedes poner en un libro 2 o 3 poemas de estos. Sí, pero de acuerdo. Pero claro, cerca de mi boca
tiene 75 poemas eróticos. Que has tenido ahí que Claro, está. imaginar... Porque para no caer sobrecargar y ser, luego... ser repetitiva. No, y después supongo que también, me imagino, que hablar de erotismo requiere también una fineza, una sensibilidad Claro. para no caer en lo que sería pues Sí. algo, una ordinariez, ¿no? O algo que no... Bueno, Algunos compañeros me lo dicen, ¿eh? Claro. Dices que es muy difícil esto y tal, yo no lo puedo hacer. Digo, bueno, trabájalo 2 años como yo y verás cómo lo podrás hacer. claro. Pero claro, no es fácil, hay que trabajarlo. ¿Y no tienes ninguno de...? Uno muy cortito Venga, cerca de mi boca. que se llama Deberías saber cómo me gusta. Deberías saber que me gusta, despacio, saborear su gusto amargo y tomarlo caliente, intenso y fuerte. Deberías saber que me gusta mantenerlo en mi boca y que llene mi lengua con su aroma. Deberías saber que me encanta acercarme peligrosamente y sentir su olor penetrante. Deberías saber que a veces me gusta con espuma y otras no. Deberías saber cómo me gusta tu café. Oye, está muy bien acabar con ese doble sentido, pero es bastante explícito. Sí, es muy explícito, Es muy pero luego al explícito. final no hablaba de lo que tú creías que hablaba. Claro, ahí juegas con esa... Sí, este con es esa- quizá... Tengo 2 o 3 en ese poemario que son de este estilo, quizá Sí. pues un pelín más... Pero recitado Más con tu simpáticos, voz, más- sí, pero está claro que al final digamos que el entuerto queda deshecho, Sí, pero bueno, ahí pero hasta el final. hasta el final. Lo que pasa es que Sí, como sí. es cortito, pues bueno. Sí, sí, muy bien. Y siguiendo con lo que estamos hablando, tú ahora estás en fase también de publicación dentro de nada del libro Sí, en un par de Hilvanando meses, un par de meses cicatrices. tendré este Entonces libro. ese hilvanando cicatrices entiendo que son cicatrices físicas y mentales o emocionales, mejor dicho, Sí. cicatrices emocionales más que las bueno, o que siempre Hay- repercuten, las, sí, sí. las físicas repercuten siempre en lo Sí, emocional. exacto. Hay de todo, pero quizá las heridas que más daño hacen son aquellas que no se ven. Mm. Lo que pasa es que sí, yo ya lo he dicho y no me oculto de decirlo, padecí un cáncer de piel hace años, tengo mi cuerpo lleno de cicatrices, pero tengo la fortuna de estar aquí, estoy muy contenta porque eso fuera muy a tiempo. Sí. Y entonces, bueno, pues evidentemente eso te hace replantearte muchas cosas y evidentemente también están ahí esas cicatrices que van quedando, ¿no? Que te recuerdan, sobre todo hay en este libro una parte que habla de esas cicatrices que te recuerdan que eres muy débil, que eres muy frágil, ¿eh? Y que, bueno, En que cualquier la vida es momento muy Sí, efímera. y que en cualquier momento la perdemos la vida. Exacto, Claro. sí. Y entonces esa experiencia que tuviste con el cáncer, que afortunadamente estás bien, claro, te ha dejado un pozo emocional de saberte tan vulnerable. Todos nos lo sabemos, pero cuando pasas por una experiencia Sí. así, es más palpable que estamos aquí de una manera, digamos, de regalo, ¿no? Porque en cualquier momento Cada desaparecemos. día es un regalo, Es un para regalo. sí, yo lo tomo así. Y sí. tú eres agradecida y ahora que estés agradecida de saberte viva ahora. Sí. Y en este libro queda reflejado ese agradecimiento. Sí, vital. mira, yo utilizo mucho la metáfora y quizá a lo mejor hay poemas que hablan de la enfermedad y que a lo mejor podría otra persona pensar que estoy hablando de otra herida, ¿no? Porque es verdad que utilizo mucho la metáfora, a mí me parece en poesía imprescindible, porque si no estaríamos haciendo Claro, es una figura. una prosa claro, poética, claro, pero no sí, una sí. poesía, que no es Claro, lo mismo. claro. Yo tengo con esto siempre mucha... y entonces, bueno, a veces se puede confundir. Yo un día publiqué un poema que hablaba del cáncer y una señora me dijo, qué bien describes la soledad. Dije, bueno, no es lo mismo, pero al final el poema se lo ha hecho ella, para ella. O sea, como Claro. ella en ese momento, Se sentía. al final era una emoción, ¿no? Al final era un dolor o una emoción cualquiera y eso es lo bueno de la poesía, que dejas muy abierto el abanico para que otra persona, dependiendo de muchísimas Se cosas, identifique con esa poesía, lo haga claro. suyo e interprete Sí. otras cosas que no es lo que el autor o la autora Sí. ha querido plasmar. Y esto pasa ¿no? también en la novela. Y Sí. claro, es que los lectores hacen suyo esa creación que tú a lo mejor le dabas otro significado y cada lector, pues esa es la gracia. Pero la del- poesía lo deja muy abierto Sí. a veces, ¿eh? Muy abierto, ¿no? En este poema que te digo, pues, no se parecía nada a lo que esta señora sintió,
Pero claro, luego algo le llegó a pero ella. yo pensé, Sí, bueno, sí. no deja de ser una emoción, ¿eh? A lo mejor ella está en unas circunstancias personales en el Sí, que, sí. ¿me entiendes? Ha sentido esto, ¿no? Y además, como te digo, la metáfora da muchísimo juego tanto, claro. para pensar muchísimas cosas diferentes. Para buscar muchos significados, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces de este libro que vas a publicar, ¿tienes algo ahora? Mira, un poema que es un poema social Mm. y que aunque ya ha pasado esas fechas, siguen estando muy cerquita, y es un poema que deberíamos de tener siempre presente porque de alguna manera parece que en diciembre nos volvemos todos más humanos, más generosos, bueno, más, ¿no? o al Y menos se aparenta. Y es un poema que habla un poquito de eso. Y se llama Regresa a diciembre. El mundo es un lugar más frío cuando regresa diciembre y muchos no han podido labrar un cielo digno. Se anuncian en las calles las luces y el consumo de la otra Navidad. Nadie asoma a repartir ternura. Encendamos las luces y la voz de las trincheras que nos están robando la vida. Me duele diciembre sin alimento para todos. Seguiré siendo la rebelde, la incansable, la guerrera en las causas del alma. Sigamos, poetas, alzando la voz para la vida. Bueno, y ese también tiene ese contenido social, ¿no? Sí, sí, es un Ante poema tanta brillantez, totalmente tanta luz, social. tanto Sí. consumismo, ahí está la otra parte, ¿no? De Claro. la gente que no tiene Que antes nada. que tener y lucir de todo esto tendríamos que, los que nos desgobiernan, que yo lo digo así siempre, tendrían que tener presente que todo el mundo tuviera cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Que nadie pasara hambre, que nadie estuviera en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Y no que nos llenen de luces por todas partes. Bueno, también hay un espíritu consumista, más allá de lo que te puedan gobernar o no. Sí. La gente es como un frenesí de consumo en Navidad, porque esa fiesta, la Navidad, esa fiesta cristiana, que es de paz, de amor, de reunión familiar, todo esto ya se ha perdido, en realidad Sí, se ha convertido en una fiesta consumista. Ya no es nada de cuando nosotros éramos pequeñas, Exactamente. ¿no? Es mi referente, ¿no? La fiesta que era cuando éramos pequeñas. Y bueno, además, claro, muchas veces hablando con mi abuela cuando estaba, con mi madre y tal, bueno, hablamos y, bueno, es que esto antes no se comía de todo cada día, ¿no? Claro, claro. Entonces había muchos menos recursos de los que tenemos ahora en cuanto a ocio, ¿no? Y entonces, ¿qué es la Navidad? Bueno, pues es que la Navidad es un tema religioso, con lo cual antes todo el mundo iba a la iglesia, ¿no? Y luego comían algo extra porque no había más alimentos. Sí, pero ahora estamos viviendo en esa otra era, como una saturación ya hace ya unos años para sí. aquí, ¿no? Que, bueno, y además una desigualdad, ¿no? Entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y eso a los que tenemos una alta sensibilidad, evidentemente, a mí me hiere profundamente. Claro, sí, sí. Sobre todo por el espectáculo de la Navidad, ¿no? Que es todo... El montaje, ¿no? Sí, que es todo una floritura vacía de contenido, ¿no? Sí. Y hablando de Hilvanando cicatrices, que ya dice mucho ese título, tiene ese contenido social, pero también tuyo, introspectivo, de tus propias cicatrices. Sí. Como hablábamos antes, pues sí. El reflejo de lo que has vivido, pues eso de las heridas que te dejan el haber vivido ciertas cosas como enfermedades graves. Yo padezco una enfermedad crónica, con lo cual mis heridas de dolor son continuas, sí, sí. Pero bueno, las canalizo muy bien a través de la poesía. Maravillosamente, ¿no? Que a mí me porque no te sirve victimizas, también. que esto es importantísimo. No, y además no lo soporto. Sí. Ni quiero estar alrededor de quienes lo hacen tampoco. Bueno, pues esto es interesantísimo, porque vivimos una época que todo el mundo se siente víctima de algo, todo el mundo se siente ofendido por algo. Y que alguien como tú, que aparte de haber pasado un cáncer, tengas una enfermedad crónica y que esto te derive también, porque me imagino, en dolor, en momentos, en días que no lo pasas bien, que tengas esta capacidad de crear y de canalizar ese dolor sin hacer una exhibición de sufrimiento. Es más, es que no soporto a personas, no quiero tener a mi lado a personas que lo hagan, porque no lo soporto, porque yo no lo hago ni lo quiero hacer. Muy bien. Porque yo creo que yo soy, o sea, en la vida siempre tenemos cosas positivas y negativas, todos. Sí, sí. Y yo me canalizo y me apoyo en las positivas. Entonces yo creo que soy afortunada por muchísimas cosas.
y no puedo dejarme vencer y mucho menos plasmar y cargar la mochila de los demás en lo que uno tiene. O sea, no lo pienso hacer nunca, porque, vamos, tendría que cambiar mucho, me tendría que pasar algo que no creo, para que yo adoptara otra posición que no es esta. Yo al revés, intento, si puedo y alguien me lo pide y está en mi mano, claro, ayudar. Ayudar y además ayudar también con tu experiencia personal. Claro. Porque generalmente lo de dar consejos cuando no has pasado por un momento crítico y dramático, como es el caso, pues son palabras un poco vacías, ¿no? De un consuelo que muy superficial. Pero cuando te habla alguien desde esa enfermedad grave que le está pasando al otro, pero que esa persona la ha pasado, pues es una experiencia muy aprovechable. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una persona que no he estudiado medicina, pero me he informado y he querido siempre estar muy informada de lo que me pasaba, ¿no? ¿Qué le pasaba a mi cuerpo? Y por lo tanto, cuando ahora me dicen cosas, nunca me quedo en lo que me dicen, siempre pregunto. Y me gusta saber. Y eso, muchas veces, aunque no me di cuenta, no me di cuenta en ese momento, pero sí a posteriori, que muchas veces esa ayuda no es para mí, es para los demás. O sea, yo a lo mejor pregunto, tengo información, y a lo mejor otra persona que no tenga el mismo espíritu, la misma curiosidad, porque no es otra cosa que el tener curiosidad y el querer conocerte a ti misma, a todos los niveles, luego hace que eso también sirva para otras personas que no tienen la misma actitud que tú. Y que se confían mucho también en la opinión que le da un médico. También. Bueno, que está muy bien confiar, pero hay que también entenderse a uno mismo. Tienes que tener también, porque tu cuerpo solamente eres tú el que lo sientes. Claro, claro. Y bueno, ya para ir acabando, tenemos aquí a Vicens, ¿cuánto llevamos? Ya casi... 52 minutos. Uy, pues nos ha pasado volando. Bueno, pues entonces, la última pregunta. ¿Tú escribes siempre en castellano? No. Escribes en catalán también. Publicado solamente tengo en castellano, porque es mi lengua materna, ¿no? Sí. Pero también tengo poemas en catalán, tengo poesía en catalán, pero tengo que decirte, y alguna vez la recito en algunos sitios, pero yo me siento yo en castellano. Porque has hablado es la lengua materna, en la que me crié, en la que nací. Sigo hablando las dos lenguas, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, tengo poesía en catalán, pero no publicada. Pero sí escrita y, bueno, en algún recital. Mira, este verano pasado estuve en la Expo Poesía de Soria, y la comunidad invitada era Cataluña. Entonces recité en catalán. Ah, claro. Porque lo requería el tema, y porque tengo poesía, pero normalmente pues en castellano. Bueno, eres bilingüe en todo caso. Publicas en castellano, pero también tienes poesía en catalán. Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí podríamos hablar más de poesía y de tus experiencias vitales, pero lo vamos a dejar ya, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a leer a Isabel Garrido. Gracias.